este libro que tengo acá, este es el libro que es más vendido en la actualidad en Chile y lamentablemente la sección de no ficción, o sea, un libro que habla de la realidad, que es del ex fiscal Carlos Gajardo, y se llama así, ¿no? Somos tontos hasta las 12, una frase que patentó Carlos Gajardo y que habla de la corrupción en Chile y de todo lo que ha sido y lo que fue su experiencia, larga experiencia como fiscal nacional liderando investigaciones, por ejemplo, como el caso del Penta y otro, el caso Fragata y muchas más, y todo lo que vivió ahí en el Ministerio Público Carlos Gajardo, y un libro, por supuesto, que nos va a adentrar en lo que buscamos siempre, la reflexión nacional y la marcha de nuestro país, hacia dónde se dirige el país ahora que estamos definiendo tantas, pero tantas cosas importantes. Y por eso está en nuestro living ciudadano, invitado de honor, don Carlos Gajardo. Carlos, nos costó, pero al final lo logramos, ¿no? Entre tanta agenda y entre tanta cosa. Muchas gracias por la invitación, Freddy. La verdad que, como tú dices, estoy muy contento porque de alguna manera igual ha sido sorprendente la recepción que ha tenido el libro, ¿no? Salió esta semana a la venta y pasó al tiro a estar encabezando el ranking de los libros más vendidos en Chile, lo que por supuesto me tiene muy contento. Oye, lo bueno que ya son más de las 12. Ya son como las 8 de la noche, ya 20, 30 horas, ¿no? Oye, tenemos una... Todo en este libro lo hacemos después de las 12, el lanzamiento, las presentaciones, siempre después de las 12. Oye, ahí estás firmando el libro, uno de los espacios que tú has estado ahí lanzando, en fin. Cuando la gente se te acerca, Carlos, yo fui testigo de un acercamiento cuando estaba en pleno caso Penta, coincidimos en un concierto en el Movistar, que me parece que era, no sé, Cecilio Rodríguez o Serrat, y tú estabas ahí, y yo andaba y dije, oye, buen amigo, qué lindo que en Chile un fiscal tan importante, ¿no?, pueda venir a un concierto, tú estabas con tu familia y en fin, ¿no?, recibiendo este cariño de la gente. Es una cosa que es importante porque, como dices tú, es un activo para el país, en el sentido de que yo llevaba causas muy importantes donde se involucraba mucho poder y yo seguía haciendo mi vida normal. Yo seguía yendo a buscar a mi niño al colegio, comprando el pan, yendo al estadio, yendo a conciertos. Nunca necesité andar con guardia o algo semejante. Ese es un activo como país a propósito de lo que estamos viviendo hoy día, ¿no?, que han empezado a aumentar secuestros y delitos de ese tipo, donde pareciera que la situación se está complicando. Bueno, remontémonos en el tiempo, un poquito más de una década, ¿no?, o por ahí más o menos, cuando tú finalmente dices la frase que le da título a este libro. Mira. Esa declaración, ¿con qué se encontró? Con que no eran 2 o 3 forward con la empresa BCA, sino que eran 5. Y que esos forward estaban firmados por el señor Dégano y por los hijos del señor Dégano. Y más grave, el dinero estaba depositado, parte del dinero, está depositado en la cuenta del señor Dégano. Dicen en el campo, su señoría, que uno es tonto hasta las 12, pero después de las 12 se nos pasa. Son más de las 12. Bueno, yo también soy del campo, soy de Win, y en realidad hay un chilenismo ahí, ya tú lo pusiste más en el contexto ahí de una audiencia. Para que se pudiera contar. Oye, no había visto esta imagen hace tiempo, ¿no? Sí. Y es bien impresionante porque esto lo relato en el libro. Yo en ese momento, después de decir la frase, miro a la pared porque había un reloj. Y miro el reloj, se ve ahí la imagen, y eran las 12:05. Por suerte, y tú no lo habías visto. Nada, totalmente improvisado. Entonces eran las 12:05, pero el reloj, y le digo, son más de las 12, su señoría, y ya no somos tontos a esta hora. No, fue notable porque efectivamente uno cuando hace los alegatos en una causa importante, como era el caso Penta o el caso SQM, uno los prepara, ¿no? Se prepara, estudia, dice, piensa lo que va a decir, y en esa audiencia mi frase de término era la máquina para defraudar, que también se hizo bastante famosa, ¿no? Yo dije, Penta se ha convertido en una máquina para defraudar. Pero después vienen las réplicas, donde uno le contesta al abogado de la contraparte lo que él ha dicho, y eso ya es mucho más improvisado, porque tú no sabes lo que él va a decir, ¿no? Y como el sentido de aquello era decir que los controladores no sabían lo que estaba pasando, yo hago una enumeración de por qué sí sabían, ¿no? Los forward estaban firmados por ellos, las platas depositadas en sus cuentas, era obvio que ellos sabían, y ahí viene esta frase de somos tontos hasta las 12, ¿no? No nos traten de estúpidos finalmente, ¿no? Claro, porque como tú dices, Délano y Lavín estaban diciendo que yo no, todo esto era culpa del contador, que, que yo no tenía ni idea de esto que estaba pasando, ¿no? Así es. Y la frase que ya quedó para siempre. Sí, esto, ¿no? Pero lo notable es que fue totalmente improvisado y además, como te digo,
tuvo esa magia de que la digo y eran las 12 horas con 5 minutos. Sí. Fue un gran momento. Bueno, tú has señalado que otras de las motivaciones para escribir este libro, sobre toda esta experiencia que viviste, también está en el presente, Carlos, y todo lo que se ha sabido por el caso de Hermosilla, ¿no? Veamos un fragmento de eso y lo conversamos también. Tú dices, Hermosilla se refiere a nosotros como unos santones y le dice a Guerra que ellos deben ganar la guerra mediática. Supimos, gracias a los chats, que la noticia falsa de que dejábamos el Ministerio Público para recibir un bono fue instalada por el propio Hermosilla y publicada en el portal de Canal 13 a las 14:35, o sea, 2 horas después de presentar nuestras renuncias con Pablo, ¿no? Con Pablo Norambuena. Y tú dices después, en otras palabras, Hermosilla era un operador con la capacidad de inventar una noticia falsa, ponerla en la página web de un medio relevante como Canal 13 y apostar a que la gente caería en la trampa, pero no le resultó. Mucho más sentido nos hacía ahora la pregunta de Pablo Norambuena a Manuel Guerra cuando decidió suspender el procedimiento contra Moreira. ¿Qué obtuviste a cambio? Todo empezaba a calzar. ¿Qué representa todo esto? ¿Qué sigue representando todo esto? Hermosilla, Guerra, ¿no? Y todo lo que hemos sabido. Bueno, este es un extracto del libro lo que han puesto, ¿no? Y efectivamente en el libro explico muchas cosas que pasaron con anécdotas que van haciendo entender al público, pero también a mí en su momento, lo que estaba pasando aquí de verdad. Entonces, una de las cosas que cuento es esto, ¿no? Nosotros cuando presentamos nuestra renuncia, rápidamente un medio de comunicación, Canal 13, publica una noticia que nosotros nos vamos para recibir un bono, ¿eh? Que esa era nuestra motivación. Lo que era absolutamente falso, era una nota que nadie había firmado, no se nos había consultado a nosotros, o sea, periodismo 1 reprobado. Pero 10 años después, 7 años después, vemos los chats de Hermosilla con Guerra y ellos son los que planean hacer esto, ¿no? Porque ellos dicen hay que ganar la batalla comunicacional en esos chats, hay que dejarlos a ellos mal, hay que contar por qué se van y qué sé yo. Y hay que meter esto del bono, que era un bono al que teníamos derecho independiente de que renunciáramos o no, no tenía nada que ver. Y bueno, 2 horas después, reviso la historia, ¿no es cierto? Y 2 horas después de nuestra renuncia, esa noticia estaba publicada en un medio de comunicación, todo terminaba calzando. Hermosilla hoy día se ha tratado de decir que era un fantoche, qué sé yo, pero era un sujeto con mucho poder, ¿no? Tenía gran llegada en el mundo empresarial, en el mundo político, en el mundo económico, en la PDI. Recordemos que el jefe de la PDI estuvo preso por su culpa, en la Fiscalía con los fiscales, en el Poder Judicial con ministros de la Corte Suprema. Entonces, y en medios de comunicación potentes. Y además, también. En un medio de comunicación o en medios de comunicación importantes, ¿no? Y esa otra frase también es notable que aparece en los chats, ¿no? Las causas VIP se las quité, ya están a salvo, están en mi poder. Que también yo diría que ese fue el motivo que a mí me llevó a escribir el libro. O sea, esa manera en que se revela cuál es la intención que está detrás de todo esto. Al final lo que querían era tener en su poder las causas VIP, que no se siguieran investigando y entendiendo por causas VIP las causas que afectan al mundo político y económico de este país, que nosotros llevábamos en la Fiscalía de Alta Complejidad. Sí, tú cuentas en el libro, Carlos, finalmente vas haciendo una radiografía de esta red de poder que terminan con tu renuncia y finalmente contigo fuera de la Fiscalía y que después calzan, como tú señalas, con estos chats que se conocen públicamente de cómo se manejó todo este asunto. Ante la escandalera que ocurrió desde ese momento y también con este libro y lo que hemos sabido por CIPER, prácticamente no se ha hecho nada, ¿no? El sistema sigue hasta el día de hoy, hasta este martes que estamos conversando, todo igual, ¿no? Todas se sigue nombrando de la misma forma. Yo diría, ¿no?, que hay cosas, Freddy, que han cambiado para mejor. Y te pongo 3, 4 ejemplos. La ley de financiamiento electoral. A partir del caso Penta se modifica la manera en que se financia la política, ¿no? Se prohíben los aportes de empresas, se prohíben los aportes reservados, hoy día son públicos, se le da más atribuciones al CERVEL. Puede ser eso insuficiente, pero hay un avance. De hecho, hoy día las campañas son mucho más austeras. Sí, tú terminas el libro con esa mirada de que hago de una reflexión de lo que se ha avanzado. Sí, yo te hablo de los nombramientos. Voy ahí. Se modificaron leyes en materia de cohecho, se dictó la nueva ley de delito económico. O sea, hay avances importantes. Pero hay un punto que no se ha tocado y que es clave. Porque tú puedes tener leyes maravillosas, pero al final esas leyes tienen que ser aplicadas por instituciones. Entonces, junto a la parte dogmática, ¿no?, la ley, tienes que tener instituciones que gocen de independencia y autonomía, ¿eh? Que no se
inhiban, que no venga un telefonazo y se acaben las investigaciones. Y para eso es clave la manera en que se nombran a los fiscales y a los jueces. Y eso, desde hace 10 años y desde los últimos 2 gobiernos, ha tenido 0 avance. Con el agravante de que se destapó el caso Hermosilla, donde se abrió esta porquería, ¿no? Cómo funciona finalmente el nombramiento, que hizo que transversalmente todos dijéramos este sistema no va para más. A pesar de eso, no han habido modificaciones legales y los fiscales y los jueces se siguen nombrando exactamente igual, con los errores, con los vicios que devela el caso Hermosilla. Mira, Milton Huica, sentado ahí donde estás sentado tú, Gran ministro hace un tiempo, y un ministro. señor inspirador para muchos que hemos estado en el ámbito de la justicia. Bueno, don Milton Huica, como expresidente de la Corte Suprema, sentado ahí, refrendó sus palabras, ¿no? De que aquí estaba esa sensación muy ajustada a la realidad de que habían 2 tipos de justicia, para uno y para otro. Y tú lo viviste eso en carne propia, Carlos. Pero más allá de lo que yo he vivido, vive la ciudadanía lo vive. Pero me refiero ¿cierto? que lo pone acá en tu libro, Por, digamos. por supuesto, porque la gente ve que la justicia a veces funciona correctamente, adecuadamente, cuando es un ciudadano normal, pero cuando se enfrentan intereses poderosos, ¿no es cierto?, las cosas terminan con clases de ética, con suspensiones condicionales, con multas irrisorias, ¿no es cierto?, con miremos para el lado. Y Milton Huica, en su gran rol como presidente de la Corte Suprema, lo dijo de una manera que yo siempre cito porque es notable. Él dice, hay una sensación fundada, ese es el apellido importante, ¿no? Fundada, que hay 2 tipos de justicia. Esta no es una idea loca que tenga la gente, es una sensación que está fundada en hechos concretos, sobre todo de la manera en que se han terminado en Chile los casos más importantes que han afectado al poder político. Si tú ves las grandes investigaciones, nunca terminan con condena para nadie, ¿no? Salvo el caso del señor Jaime Orpis, que terminó con una condena de 7 años de cárcel, de los cuales cumplió 1 en la cárcel, ¿no? Mira el escándalo que sería que si esto pasara con el Tren de Aragua, ¿no? Imagínate un sujeto condenado a 10 años de cárcel por crímenes y que de esos 10 solo 1 los pase en la cárcel. Sería un escándalo. Bueno, eso pasa con los delitos de cuello y corbata y es algo que el país requiere modificar. Se han hecho modificaciones legales, yo creo que faltan modificaciones orgánicas de los organismos a cargo de la investigación y del juzgamiento de estos delitos. Si me acuerdo una frase tuya, Carla, a propósito de eso, no sé si lo escribiste en tu cuenta de Twitter en ese momento o en una entrevista, porque fuiste muy nombrado como el fiscal nacional que la gente quería, en el fondo, ¿no? Ideal por todo tu pasado también como fiscal. Y tú dijiste, con este sistema de nombramiento yo nunca voy a poder ser fiscal nacional. Sí, y no ha cambiado. lo dije y lo mantengo. Y entiendo que es parte de las reglas del juego, ¿no? Y fíjate que yo eso lo empecé a decir, Freddy, el 2015. O sea, yo tuve mucha conciencia cuando comencé a hacer estas investigaciones que mi carrera en la Fiscalía tenía un tope, que no iba a llegar a ser fiscal nacional con este sistema. Porque el sistema está diseñado para que tú seas complaciente con la clase política. Al final, quien decide tu nombramiento es el Senado. Y de manera transversal, porque tiene unos quórum de 3/5 de los votos, que significa que la clase política en general tiene que aprobar tu nombramiento o en la Corte Suprema o para ser fiscal nacional. Por lo tanto, si una persona tiene razonablemente, como debe ser, ¿no?, el interés de ascender en su carrera profesional en la Fiscalía o en el Poder Judicial, sabe que no tiene que enemistarse con el mundo político. Entonces, obviamente, va a tirar para atrás eso, ¿no? El sistema está hecho con ese incentivo, claro, de que tú no te enemistes con el mundo político, y esa es una mala decisión. El Poder Judicial, la Fiscalía, tienen que ser contrapesos a esos poderes, y tienen que gozar, por lo tanto, de independencia y autonomía. Es una contradicción vital, ¿no? Es un oxímoron, ¿no?, que un fiscal nacional tenga que ser genuflexo con el poder, con el poder político y económico. No puede ser eso, ¿no? No puede ser. ¿Y por qué no se ha cambiado? Porque aquí uno dice, bueno, entonces le conviene a todo el poder que siga siendo así. Porque estamos en un gobierno de izquierda ahora, ¿no? Porque no ha avanzado mucho en esto, ¿no? No ha avanzado nada, con el agravante, por eso yo hago la comparación, ¿no? El gobierno de Sebastián Piñera, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, yo creo que hizo más esfuerzos que los que se han hecho ahora, con el agravante que ahora la cancha estaba servida por el caso Hermosilla, ¿no? O sea, ya transversalmente todos dicen este sistema hay que cambiarlo. Lo dicen las asociaciones de magistrados, lo ha dicho la propia Corte Suprema, lo dicen los estudios internacionales. Está todo dado. A pesar de eso, no ha habido un cambio relevante y tiene que ver con lo que tú dices. O sea, el mundo político hoy día tiene el poder de nombrar notarios desde Arica hasta Punta Arenas, nombrar jueces desde Cachiyuyo a Puerto Natales, ¿te fijas? Hacer un nombramiento
relevante de todo el mundo judicial y con mucha influencia también en el mundo de la fiscalía. Ese poder en general no lo van a soltar voluntariamente. Y yo lamento, digamos, que esta oportunidad preciosa que hubo con el caso de Hermosilla, de haber hecho esos cambios, porque los cambios se producen muchas veces por factores externos que te empujan a esos cambios, yo creo que esa oportunidad se ha desperdiciado. Sí. Un colega tuyo, fiscal, parece que fue Emiliano Arias, dijo acá que el mayor peligro para una institucionalidad era el sentido de impunidad. Y al parecer... Te lo pregunto básicamente después de haber estado también en el caso CQM, Carlos. ¿Qué te parece que el gobierno haya firmado entre cuatro paredes y sin licitación un nuevo convenio con SQM? Este gobierno. No, yo creo que es una mala señal. Entiendo que son temas técnicos que probablemente exceden mi conocimiento, ¿no? Pero en general un negocio de ese tipo, la regla debiera ser licitación, competencia, que opere el mercado, ¿no? Que si vamos a licitar un producto tan valioso como es el litio, tengamos una licitación abierta donde la competencia haga que se termina adjudicando al mejor postor. No me gustan nunca las adjudicaciones a dedo, y este contrato tan importante como es con el litio, donde hay millones de dólares en juego, creo que debió haberse hecho de una manera mucho más transparente y competitiva. Y con una empresa que a la vuelta de la esquina había corrompido a muchos de estos mismos partidos, ¿no? Que tomaron esta decisión. Es una empresa que ha hecho esfuerzo hoy día por limpiar su imagen, ¿no? Pero que tiene un recorrido hacia atrás muy lamentable y complejo, desde la manera en que se privatizó, desde el caso Cascada, desde el financiamiento político. Por supuesto que es una institución, una empresa que tiene un lastre importante en la historia de nuestro país. Carlos, a través de tu experiencia, ¿no?, que está impresa en este libro, vamos conociendo también personajes que jugaron ciertos papeles en esta trama y que habla sobre la corrupción en Chile. Quiero leer también un fragmento, ¿no?, para que me expliques, por ejemplo, este. Dices tú: Alberto Ayala era el paradigma del fiscal más gestor que investigador. Yo no era de su círculo de confianza y creo que ganas no le faltaron para sacarme de la investigación. Pero hizo una movida que él creyó inteligente: crear una nueva fiscalía y mandarme para allá. Estaba dentro de sus atribuciones. La denominó Fiscalía de Alta Complejidad y comenzó a funcionar en el 1 de mayo del año 2014. O sea, justo antes del caso Penta, cuya investigación formal comenzó el 30 de junio del 2014. Y continúa diciendo: sonaba magnífico aquello de una fiscalía de alta complejidad. Era de alguna manera un ascenso a mi carrera, pero había una trampa. Se trataba de una fiscalía pequeña, con apenas 3 fiscales y 7 funcionarios. Una mini fiscalía comparada con Providencia, Ñuñoa, donde era jefe de más de 70 personas. Entre otras palabras, no tenía los mismos recursos para investigar y mi poder para avanzar se vería comprometido. Ayala, tu jefe, ¿no?, al cual tú, según el libro, que tú le presentas la renuncia y él, en vez de decirte no, pero ¿por qué te vas?, te dice: bueno, magnífico, casi un poco menos, ¿no? Ahí está la puerta, váyase nomás, ¿no? Bueno, así fue, pues, ¿no es cierto? Efectivamente, como relato en el libro, yo creo que mis problemas en la fiscalía, y la primera vez que presento la renuncia es justamente cuando el fiscal regional era Alberto Ayala, al que después lo sucedió Manuel Guerra, ¿no? Y él hizo este cambio de crear la Fiscalía de Alta Complejidad, que en los hechos significaba que mi poder disminuía bastante, porque pasaba a ser jefe de una fiscalía muy chiquitita. Pero como la vida siempre te da sorpresas, eso terminó siendo al final muy positivo para mí, porque me permitió concentrarme en los casos de alta complejidad, y apenas creada la Fiscalía de Alta Complejidad el 1 de mayo del 2014, poquito antes del Mundial de Brasil, no me recuerdo porque después tuve la oportunidad de ir, descubrimos el caso Penta, comenzamos a investigar el caso Penta y bueno, se generó esta bola de nieve que no paró más. Y posteriormente, bueno, cuando descubrimos el caso SQM, lo cuento en el libro, ¿no es cierto? Ese caso se comienza a investigar, comienzan a aparecer por primera vez personajes vinculados al mundo de la concertación. Hasta ahí solo era gente de centro derecha. Y cuando aparecen los primeros involucrados de centro izquierda, Fulvio Rossi, Roberto León, que fueron los primeros que aparecieron, el fiscal Ayala toma la decisión de quitarme el caso, ¿no? Y eso yo, por supuesto, no lo aguanté. En febrero del 2015 presento mi renuncia por primera vez a la Fiscalía, y desde la Fiscalía Nacional se toma conciencia de lo grave que estaba pasando, se revierte la decisión de Ayala,
Y el fiscal nacional, Sabas Chaguán, toma el caso en su poder. Y bueno, eso generó que yo dejara sin efecto mi renuncia y siguiéramos trabajando en el caso. Sale Abbott, le tocaba salir por edad y llega el nuevo fiscal, ¿no? Claro, termina su periodo después de eso Sabas Chaguán a fines del 2015 y asume como nuevo fiscal nacional Jorge Abbott. Oye, Carlos, a propósito de fiscalías nacionales, ¿cuál es el desafío, crees tú, del actual fiscal nacional, Ángel Valencia? Y porque comenzó mal esta cosa, ¿no? Sabiéndose que se había juntado, siendo fiscal nacional, se había ido a tomar un tecito ahí con Hermosilla y con Chadwick, y después en una entrevista dice que fue para limar asperezas. Y uno dice, chuta, fiscal nacional limando asperezas con ciudadanos, ¿no? No sé si va a hacer alguna lista de ciudadanos para saber esto. Cosas que no se ven bien en este contexto, ¿no? Y que son el resultado de un mal diseño del proceso de nombramiento. Es decir, si tú quieres ser nombrado fiscal nacional, hoy día vas a tener que tener ese acercamiento con el mundo político. El fiscal Valencia efectivamente lo tiene, no es ninguna novedad, no ha trabajado con personas del mundo político, tiene relaciones de cercanía y amistad con ellas, y eso le permitió, por supuesto, ser fiscal nacional, además de, por supuesto, las capacidades que tiene. Creo que son vicios del sistema y que lo que debiéramos hacer es intentar cambiar el sistema. El fiscal Valencia hoy día tiene dos grandes mayúsculos desafíos, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con la criminalidad organizada que existe en nuestro país, donde yo creo que ha tenido decisiones importantes, la creación de la Fiscalía ECO, los focos que se han creado y donde en un ambiente de delitos muy violentos la Fiscalía intenta sacar su pega adelante. Y por otro lado tiene el desafío de avanzar fuertemente en los casos de corrupción, que yo creo que son los que de alguna manera permiten recuperar la confianza ciudadana. Yo creo que ahí también hay señales que yo veo como positivas. En este último periodo se ha pedido el desafuero de 5 diputados, ¿no? Algo inédito en la historia reciente de nuestro país. Catalina Pérez, Mauricio Ojea, Joaquín Lavín Jr., Miguel Calisto y Francisco Pulgar. 5 de los 155, es un número relevante. Pero tiene desafíos también, ¿no? Donde la ciudadanía está atenta, entre otros en el caso de Hermosilla. Yo creo que hay que estar muy vigilante cómo termina este caso. Hasta el día de hoy, por ejemplo, con la causa de Manuel Guerra, a pesar de que ya los chats se saben hace mucho tiempo, no ha pasado nada, no hay formalizaciones, no hay nada. Yo creo que hay que estar vigilantes sobre colegas tuyos dicen, penalistas, dicen, bueno, eso puede ser bueno o malo. Puede ser que estén preparando algo muy contundente o puede ser que se esté dejando que se pueda producir un penta SQM2. Esto, ¿no? Ese es el riesgo, ¿te fijas? Y esa es la duda permanente que tiene la ciudadanía. Eso no debería suceder, no debería estar esta duda. La ciudadanía debiera pensar que su fiscalía va a hacer la pega que tiene que hacer. Y fíjate que hablo de su fiscalía, ¿no? Porque la fiscalía representa el interés del conjunto de la sociedad, los intereses del conjunto de la sociedad. Y a la sociedad, por supuesto, que no le gusta y debe sancionar los casos de corrupción. Entonces, uno debiera esperar que hechos graves de corrupción que han quedado expuestos ante todo el país, como los que se ven en el caso Hermosilla, con las vinculaciones con ministros de la Corte Suprema, de la Fiscalía, de la Corte de Apelaciones, sean castigados proporcionalmente. Esa es la orden de los tribunales, pero antes que eso la Fiscalía tiene que hacer la pega, tiene que hacer las imputaciones que correspondan. Oye, todo esto es para el poder político, ¿eh? Página 155 acá del libro, y Carlos da 7 propuestas, 7 modificaciones clave para combatir la corrupción. Está aquí en la página 155 por si las quieren leer, ya, porque ya no tenemos tiempo, Carlos, pero ahí están. No, pero es importante porque el libro, por supuesto, es una denuncia, ¿no? El libro, ¿no? Pero también no se queda solo en la problemática, sino que intenta también ciertas soluciones. Es importante, Freddy, que el libro no es un libro academicista, ¿no es cierto? Este es un libro que está hecho pensado para el ciudadano a pie, para la gente que tiene inquietud por el país, que quiere por una parte saber cómo se cocinaron todas estas causas y que tiene interés también de que cómo esto se puede solucionar. Ese es el público al que apunta este libro y yo estoy muy contento de la recepción que ha tenido. ¿Y cuál es por último, Carlos, tu gran reflexión? No solamente al escribirlo, no solamente al vivirlo, lo que escribiste, sino que también a esta recepción que ha tenido el libro. ¿Qué te hace reflexionar eso? Se me han generado muchas reflexiones, ¿no? Siempre la esperanza de que la ciudadanía está interesada en esto, que esto no es algo que le pase por el costado, que se da cuenta que es importante, y eso por supuesto genera una sensación de esperanza, porque en la medida en que tú eres consciente, hay conciencia crítica de las cosas que pasan, eso puede alentar cambios en el futuro. Yo soy una persona en general optimista, a pesar de que la dura realidad muchas veces te hace dejar de serlo.
Carlos, a nombre del equipo, muchas gracias por haber venido, ¿no? Y felicitaciones nuevamente por este libro. Y en el cariño de la gente se demuestra también un aprecio a tu trabajo, ¿no? Sí. Contra la corrupción en esos años que estuviste ahí en la fiscalía, que te marcaron tanto también. Dijiste, entré como un niño Sí, pues. y salí ya padre, familia, en esos años que estuviste ahí, ¿eh? Sí. Muchas gracias, Freddy, por la invitación y bueno, ojalá que a todas las personas que gusten de estos temas lean el libro y lo comenten y les haga una reflexión crítica de lo que ha pasado en el país y cómo mejorarlo. Gracias, Carlos, que esté muy bien. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos nuevamente mañana en el Living Ciudadano de Vía X. Chao, chao.